Bienvenidos, almas católicas. Pacelli, alias Pío XII, el arquitecto de la Iglesia Conciliar. Bueno, queridos hermanos, en este video yo les voy a dar mi opinión sobre la figura de Pío XII. Es muy importante que hablemos, que dejemos claro que esto es una opinión mía, así como también es una opinión de algunos que Montini fuere el anticristo, que Pío XII fuere el catejón. Esas son opiniones. No nos confundamos, es muy importante eso, porque aquí hay personas que quieren imponer verdades de las cuales autoridades no hay. Entonces aquí nosotros no tenemos autoridades para definir ciertas cuestiones. Nosotros podemos pensar que Montini fuera el anticristo, pero no podemos decretar eso. Eso es una opinión, pero puede que no sea así, puede que sea otra cosa. Entonces, aquí yo voy a dar mi opinión sobre cómo debemos ver a Pío XII en esta debacle de la iglesia, en este desierto en el que nos encontramos, con una iglesia absolutamente eclipsada. Para ello comenzamos explicando brevemente la bula cum ex apostolatus officio. Aquí yo he preparado una serie de apuntes que voy a tratar de seguir en orden para que sea clara la idea que quiero exponer. Entonces, la bula cum ex apostolatus officio fue una bula demoledora en el siglo XVI, porque su santidad el Papa Pablo IV quería él, digamos, defender a toda costa que no llegara un anticristo a la silla de Pedro. Eso era lo que había que evitar, y por eso que el Papa puso esta importante bula. Y bueno, ¿qué es lo que era esta bula? Esta bula no es dogmática, no, es una gran medida de una ley penal y disciplinar que establece castigos y nulidades legales. ¿Cuál era el propósito? El propósito es que si un no católico puede ser papable, por ejemplo, puede llegar a ser papa. Esas son un poco las interrogantes que uno plantea con esta bula. Entonces, se analizan dos puntos principalmente. Uno, la privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma. Y segundo, la nulidad de todas las promociones o elevaciones de desviados en la fe. Entonces, por ejemplo, la bula menciona: un hereje contumaz, un cismático o un apóstata están impedidos para siquiera participar en un cónclave, igualmente para ser electos papas. Entonces, estas cuestiones son muy importantes porque de esta manera era como resolvían el cuidado de los cardenales, porque se sabe que después de los cardenales viene uno que puede ser papa, y ese no puede ser un hereje. Entonces, así es como defendieron el grupo de cardenales y los que iban a ser papa en el siglo XVI, con el Papa Pablo IV, después con el Papa Pío IV, y hasta también con su santidad el Papa San Pío V también confirmó la bula. Ahora bien, cuando llegamos al Código de Derecho Canónico de 1917, allí ya queda sin efecto, derogada. ¿Por qué? Porque el Código de Derecho Canónico ya viene a ser un nuevo conjunto de leyes que va a comenzar a regir con la cuestión de las leyes penales, las nulidades legales, etc. Este nuevo código es el que va a comenzar a regir como referencia. Entonces, en 1917, eso es lo que se ocupa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la bula, que fue muy importante en el siglo XVI, ahora comienza a aplicar este Código de Derecho Canónico. Ahora, ¿qué pasa? Que en el código, en el punto 6, ¿por dónde lo tengo? Claro, en el punto 6 dice: quedan derogadas las leyes antiguas, quedan abrogadas todas las leyes, ya universales, ya particulares, que sean opuestas a las prescripciones de este código, a no ser que acerca de las leyes particulares se prevenga expresamente lo contrario. Entonces, como la bula cum ex apostolatus officio no fue incluida en este código, por cuanto deja de ser vigente y pasa a ser una ley histórica. Ahora bien, esta bula no había sido abrogada hasta el siglo XX. Eso es importante tenerlo en consideración. Posterior al siglo XX viene este cambio. Ya no se considera esta bula como ley vigente.
Entonces, la cuestión de Roncalli siempre es un tema, porque Roncalli llegó a ser papa. Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? Porque si Roncalli hubiese estado en la época del Papa Pablo IV, no hubiese llegado jamás a ser papa. Eso es importante comprenderlo y pensarlo. ¿Por qué en esa época no hubiese llegado? Porque él era un hereje público y contumaz. Él era un hereje público. Y en esa época jamás era impensable que un hereje público llegara a ser cardenal. Sin embargo, los tiempos fueron avanzando, el modernismo fue avanzando y ya el peligro era cada vez más inminente. Entonces, y es un gran peligro. ¿Por qué? Porque el Papa, una vez que es Papa, no puede ser juzgado por nadie. Eso es lo que explica el Concilio Vaticano, el Papa Pío IX. Nadie en la tierra puede juzgar al Papa, nadie en la tierra. Entonces, la bula, entonces, como decimos, no permitía que llegara un hereje a ser Papa. Pero es ridículo, si consideramos el Código de Derecho Canónico, estar ocupando como anacronismo jurídico la bula cum ex apostolatus officio para, por ejemplo, decir de que Roncalli nunca fue cardenal, porque en realidad si aplicamos la bula entonces queda anulado y nunca fue cardenal, y por lo tanto después nunca fue papa. Ese es un anacronismo jurídico que no tiene sentido y es bastante ridículo, porque no se está aplicando la ley que se tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque esa bula quedó abrogada con el Código de 1917. Ahora bien, es verdad que un hereje no puede ser papa. Eso lo sabemos. Lo ha dicho San Alfonso María de Ligorio, lo ha dicho San Francisco de Sales, San Roberto Belarmino. Un hereje no puede ser papa y un hereje está fuera de la iglesia y el que está fuera de la iglesia no puede ser cabeza de una iglesia a la que no pertenece. Eso lo sabemos. Pero las cosas deben de quedar amarradas legalmente y deben de seguirse los procesos penales que también se deben de seguir, como la Iglesia siempre lo ha hecho, para dictaminar y decretar las cuestiones para que haya claridad y no hagamos aquí una pelea entre niños de apuntarnos con el dedo que este sí es hereje, que este no, que este sí. No, o sea, la Iglesia es la que determina. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué sucede después con Pío XII? Pío XII crea una constitución que es VAS, la Vacantis Apostolici Sedis. ¿Qué sucede aquí? Nosotros hablamos en su oportunidad, se tocó el tema con el punto 34, que ha sido bastante discutido durante estos días, pero voy a tocar el punto 33 previamente. ¿Qué dice el punto 33 de VAS? Si alguna vez sucede que el romano pontífice fallece mientras se celebra un concilio general, ya sea en Roma o en cualquier otro lugar del mundo, la elección del nuevo pontífice deberá realizarse siempre y exclusivamente por un solo colegio cardenalicio sagrado, y nunca por el propio concilio, cuyos actos que de alguna manera parezcan menoscabar el derecho privado del sagrado colegio cardenalicio con temeraria audacia, declaramos nulos y sin efectos por la propia ley, y excluyendo también completamente de dicha elección a cualquier otra persona, incluso aquellas que puedan ser designadas por autoridad del propio concilio, excepto los cardenales antes mencionados. O sea, está clarificando. ¿Quiénes son los que van a elegir al Papa? Los cardenales. Los cardenales, esos son los que tienen que elegir al Papa. En efecto, para que en dicha elección los mencionados cardenales, con todos los impedimentos eliminados, se eliminan todos los impedimentos, y toda ocasión de disturbio y disensión eliminada, puedan proceder con mayor libertad y prontitud el concilio mismo. Vemos nuevamente lo que pasaba con las Biblias, que Pío XII le concedía toda la libertad a los exégetas para que ellos, chipe libre, hagan lo que quieran con los protestantes y ocupen fuentes. Aquí también se ve libertad de los cardenales y que no hayan dispensas ni obstáculos raros por ahí para que saquemos algún cardenal que, por ejemplo, pudiera ser hereje. O sea, no se menciona esa cláusula, sino que por el contrario se menciona libertad y prontitud. El concilio mismo, cualquiera que sea su estado y sus términos, debe entenderse suspendido por ley inmediatamente al recibir la noticia de la muerte del Papa.
O sea, cómo se van a hacer las cosas una vez que el Papa fallece en periodo de sede vacante para elegir al próximo Papa. Entonces, punto 34, ¿qué dice? Ningún cardenal puede ser excluido de ninguna manera de la elección activa y pasiva del sumo pontífice, bajo el pretexto o causa de cualquier excomunión, suspensión, interdicto u otro impedimento eclesiástico. De hecho, suspendemos estas censuras solo para efecto de esta elección. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pío XII? De que los cardenales son los que son y esos eligen al que tienen que elegir. Y no vengan aquí ningún reclamo de que este señor es hereje, que esto aquí, que... No, esos son los que son. Cualquier dispensa, descomunión, de lo que fuere, eso queda anulado. Para que los cardenales que están elijan al que tengan que elegir y ese es el Papa. Y se acabó el tema. Entonces, con lo dispuesto con Pío XII en Vaz, una vez llegado el cónclave, decae toda censura que pueda tener cualquier cardenal, y todo cardenal tiene por derecho activo y por pasivo elegir al Papa. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pío XII no pensó en lo que siempre han pensado los papas verdaderos, como por ejemplo Pablo IV, de que por ahí puede haber un cardenal hereje, y poner una cláusula, un impedimento de si es hereje? No lo quiso poner, sino que por el contrario quiso dar la libertad para que eso siga su curso y salga el que tenga que salir. Entonces algunos intentan refutar de que un hereje no puede ser nombrado cardenal, en el caso de Roncalli, y si es nombrado cardenal dicen que sería nulo ese nombramiento porque es un hereje, pero eso no es así, porque Pío XII no fue lo que dejó establecido, sino que decaen todas las censuras, todas las excomuniones decaen, las que pudieran haber decaen, porque los cardenales son los que son y tienen que elegir al que tengan que elegir, para que no quepa ninguna duda que el que se elija es el Papa. Entonces dicen que Juan XXIII, por ejemplo, no fue elegido Papa jurídicamente porque no había podido ser elegido cardenal por haber incurrido en herejía antes, siendo obispo. Y como no era cardenal válido, entonces no sería Papa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que todo eso debe quedar procesado. Todo eso debe de quedar clarificado. Nadie aquí ocupó el argumento de que Roncalli fuera hereje. Nadie levantó la mano de decir, oye, ese es hereje. No, sino que por el contrario, le dijeron su santidad, Juan XXIII. Tiene que haber pertinacia para la herejía y eso es algo que se debe de demostrar. Aquí no hubo procesamiento, no hubo demostración de nada. Por lo tanto, que nosotros ahora dictaminemos que fulano tal es hereje o tal cual es hereje, son opiniones nuestras que tienen cero validez. Pero la Iglesia no ha dicho nada. Pío XII nunca aplicó la bula cum ex apostolatus officio. Porque por ahí si alguien dice, no, pero es que la bula era a perpetuidad y sigue vigente y todo eso. Si tú aceptas a Pío XII como Papa, tienes que aceptar las leyes que él puso y tienes que aceptar Vaz. Y en Vaz no está puesta la bula cum ex apostolatus officio. Y el Papa Pío XII tampoco nunca aplicó la bula cum ex apostolatus officio. Por lo tanto, Juan XXIII fue elegido con todas las de la ley según la ley de Pío XII. Por lo tanto, si usted acepta a Pío XII como Papa, está obligado a aceptar sus leyes, en este caso Vaz, y está obligado, por lo tanto, a aceptar a Juan XXIII como Papa, porque así lo dejó amarrado Pío XII. Y en consecuencia, todos los que vinieron después, todos los antipapas. Por lo tanto, entonces, Pío XII terminó de blindar el camino a la herejía
tanto jurídica como estratégicamente dejó todo el camino trazado para que llegara un anticristo a la silla de Pedro. El problema entonces es que sacaron las dispensas que permitían un verdadero papa. Al sacar las dispensas, eso dio paso a que llegara un hereje a una nueva silla de Pedro, a una nueva iglesia. Entonces, como decía, aceptar a Pío XII como papa implica aceptar sus leyes, aceptar paz, aceptar de que en el cónclave no se juzga ningún cardenal, aunque son herejes, los que fueren herejes, esos son, y no hay pito que tocar, y se elige al que se tenga que elegir. Por eso es de que, concluyo, de que Pío XII es el arquitecto de la Iglesia Conciliar, porque él dio forma a la estructura jurídica y estratégicamente para que se iniciara la Iglesia Conciliar. Ahora preguntamos, ¿quién nombró cardenal a Roncalli? Pues Pío XII lo nombró. Pío XII lo nombró. Entonces, cuando usted piensa, no, es que Roncalli es el falso profeta que abrió el camino al Montini y al anticristo, pero ¿quién nombró cardenal a Juan XXIII, a Roncalli? ¿Quién lo nombró cardenal? Fue Pío XII. Él dejó todo organizado, estratégicamente todo ensamblado, para que llegara un hereje a la silla de Pedro. Pío XII tenía la potestad para él haber puesto en paz, ¿qué cosa? Una ley que decretara que los herejes quedan fuera del cónclave, o que la elección fuera nula, pero no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Si hubiera querido proteger la iglesia, habría puesto una cláusula, excepto en caso de herejía, pero al contrario, puso, nadie puede ser excluido por pretexto de excomunión. Roncalli era hereje público antes de ser cardenal. ¿Y por qué Pío XII no lo quiso excomulgar? Al contrario, Pío XII lo nombra cardenal y lo aprueba con su ribete cardenalicio. Si hacemos la analogía con el Papa Pablo IV no quería que los judíos masones llegaran al cardenalato, porque luego es un paso a que llegue un papa como anticristo. Por eso, la fuerza de la bula cum ex apostolatus officio. Pío XII, en cambio, hizo todo lo contrario. No quiso excomulgar al hereje Roncalli, sino que, al contrario, le dio el apoyo. Pío XII pudo, por ejemplo, haber hecho una comisión para investigar a los cardenales, pero tampoco lo quiso hacer. Entonces, una vez elegido al papa, al hereje, ya no se puede juzgar con el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Porque es una ley inferior. El papa tiene una jurisdicción que está por sobre el Código de Derecho Canónico. Tiene toda la jurisdicción el papa, está por encima de esa ley. Por eso, cuando San Roberto del Armino, San Francisco de Sales, San Alfonso Ligorio dicen que si un papa cayera en herejía, ipso facto pierde su cargo, sí, pero eso debe estar amarrado jurídicamente desde la iglesia. Y aquí ya se dio forma a una iglesia nueva, que es la Iglesia Conciliar, la falsa iglesia del Vaticano II. Entonces, estimados hermanos, estas son las pruebas y estos son los hechos. No son chismes de peluquería de barrio, como dicen por ahí tan livianamente. Son hechos de la causa. Son hechos de la causa. Los hilos se venían tejiendo desde el siglo XX para la apostasía que tenemos hoy. Tiene más de un siglo este problema y se formaliza, por supuesto, con el Concilio Vaticano II. Pero esto no cayó de un platillo volador y que de repente apareció Roncalli con Montini y quedó en la debate. No, esto venía de mucho antes. De mucho antes, y Pío XII, él fue partícipe como arquitecto de esta nueva iglesia conciliar.